Empezamos la grabación, listo. Y bueno, pues les doy la bienvenida de nuevo a otro mes y otro conversatorio con Ex Excluyente. Para nosotros en Ex Excluyente es importante empezar a trabajar, o bueno, no empezar porque ya sabemos que muchos de ustedes ya lo hacen, pero sobre todo reforzar, ¿no? ¿Qué es esto de la inclusión y para qué nos sirve la equidad? Y creemos que hablar de inclusión desde una estrategia de liderazgo es particularmente importante y por eso es que este mes decidimos que ese fuera el tema. Y contamos con dos panelistas de lujo que ahorita Ada nos hará favor de presentar. Recordarles que, bueno, en Exex nosotros somos una consultoría para empresas donde trabajamos temas como la diversidad, la equidad y la inclusión y todos los temas tangenciales y transversales a ello, como puede ser desde el género, la comunidad LGBT, las personas con discapacidad, las personas racializadas, hasta distintos otros como los liderazgos y el bienestar laboral, que para nosotros es fundamental. Y bueno, pues pensando en ello, siempre estamos considerando, por supuesto, que la forma en la que abordemos los temas es una forma que no avergüence a nadie, donde no se cancele a nadie, porque no creemos en la funa ni en la cancelación, y por el contrario, queremos que cada vez más personas se acerquen a estos temas, platiquen y se abran a escuchar. Entonces, bueno, pues les dejo con Ada, que va a presentar a nuestros panelistas del día de hoy, y les agradezco la participación. Muchísimas gracias, Liliana. Bienvenida, Yoriana, bienvenido, Gustavo. Antes de leer sus semblanzas, me gustaría hacer una pequeña introducción, ¿no? Un poquito más profunda de lo que comentaba Lili. Nos interesa poner este tema sobre la mesa, pues sí, para empezar a hablar de qué pasa en las empresas y cómo se construye este tipo de liderazgo, ¿no? O sea, pero desde la raíz existe un debate muy antiguo que es si el liderazgo es una virtud con la que se nace o es una práctica que se desarrolla. Y seguramente ustedes la habrán escuchado en algún momento, ¿no? O sea, como desde la infancia y en muchos grupos a lo largo de nuestra vida, creo que todas las personas hemos identificado a alguien que se destaca como líder natural, líder carismático, por diferentes razones, ¿no? O sea, en este caso pueden ser a veces un don de palabra, ¿no? Mucha iniciativa, vamos, o sea, como que para eso hay un montón de características de las que podemos hablar. Pero cuando hablamos de esto en el mundo laboral, ¿qué virtudes o prácticas reconocemos en los o les líderes, ¿no? En nuestros centros de trabajo o en nuestros equipos de trabajo, ya digamos como en la parte más cercana. Los valores de igualdad o de equidad están en este conjunto de características que valoramos en ese tipo de liderazgos. Y sí, ¿cómo es que llegaron a ser ese tipo de líderes, ¿no? O sea, ¿cuáles son sus experiencias liderando equipos en el marco de la igualdad y la equidad? Y pues precisamente esas son las preguntas y otras, ¿no? O sea, que me gustaría que resolviéramos, que nos aproximáramos, ¿no? Con base en sus experiencias a responder un poquito y tener un poco esta diferenciación, ¿no? Y pues bueno, para esto precisamente contamos con Yuriana Morgado. Ella es egresada del Tecnológico de Monterrey de Administración de Empresas y la maestría en Gestión Pública en México. Ha realizado estudios y diplomados en liderazgo, desarrollo humano, educación para la paz, comunicación no violenta. Es instructora internacional certificada de Radical Collaboration. Cuenta con 18 años de experiencia en la gestión y ejecución de proyectos de desarrollo empresarial, social y humano. Actualmente es socia fundadora de G+A, empresa aliada de RC Group para expandir el programa de colaboración radical en América Latina. Recientemente logró la especialidad de enfoque centrado en la persona en el Instituto Gestalt
y es directora de Relaciones Públicas y Alianzas Estratégicas para México y Latinoamérica. Muchísimas gracias, Yuriana, por acompañarnos esta noche. Y gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar aquí. muchísimas gracias, Yuriana. Y contamos también con la presencia de Gustavo Rodríguez. Él es abogado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con estudios en la UNAM y en la Universidad de Salamanca, en España. Cuenta con formación de posgrado en Administración y Negocios por el IEST de la Universidad Anáhuac, así como en Innovación, Liderazgo y Emprendimiento por instituciones como la London School of Economics, Georgetown University y Babson College. Es miembro del Colegio de Abogados, Barra Mexicana de Abogados, desde el año 2020. Ha ocupado cargos en firmas como Treviño y Asociados, así como en grupos empresariales como GT Global y Grupo Sago, especializándose en Derecho Corporativo, Laboral y Empresarial. Actualmente es fundador y director de Rafic, una startup de tecnología legal enfocada en democratizar el acceso a herramientas legales modernas para abogados y empresas en América Latina. Rafic es una plataforma legal en línea que ofrece soluciones como gestión documental, firmas electrónicas, análisis de contratos con inteligencia artificial y servicios legales de acompañamiento para negocios y firmas de abogados que buscan crecer con respaldo jurídico confiable y eficiente. Muchísimas gracias, Gustavo, por acompañarnos esta noche. No, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Y pues bueno, con este panel súper destacado, me gustaría empezar haciéndoles una primera pregunta. Si ustedes pueden recordar el inicio de su vida profesional, ¿no? O sea, los primeros ejemplos que tuvieron de otros liderazgos, ¿qué los inspiró a llegar a ser líderes igualitarios, ¿no? O a tener estos valores de equidad e igualdad en sus liderazgos? ¿En qué momento se dieron cuenta de que, de hecho, ustedes eran este tipo de líderes o este era el liderazgo que querían formar? Quien guste arrancarse. Pues si quieres, Gustavo, Adelante. ¿está bien para ti? ¿Comienzo? Sí, adelante. Bueno, pues primero agradecer el espacio. Me siento también honrada de estar compartiendo tanto con Exe como con Gustavo este espacio. Y fíjate que recordando un poco como justo esas experiencias de liderazgo que me acompañaron al inicio de mi vida profesional, tengo presente justo una no tan buena experiencia, una experiencia justo que más bien me hizo sentir eso contrario a lo que yo deseaba experimentar al principio de mi vida profesional. Y justo fue pues un poco esa discriminación por ser mujer y por ser muy joven, ¿no? Y ese primer liderazgo que me tocó al iniciar mi vida profesional, pues fue algo que justo marcó eso que no quería vivir y que yo quería más bien evitar. Y por tanto, ante esa experiencia, decido moverme de trabajo. Es decir, con esa experiencia de, pues, de sentirme justamente tratada de manera distinta, de nuevo, por ser mujer y por ser muy joven, porque eran mis primeros años de vida profesional, pues me enfrento como a ese trato distinto, a ese trato, pues sí, discriminatorio de alguna manera, y entonces decido moverme, me muevo de trabajo a otro escenario en donde yo creía que era justamente un espacio mucho más seguro o mucho más igualitario. Y esa segunda experiencia fue como una transición, me parece, porque efectivamente ahí mi líder o el jefe que en ese momento tenía, sí era alguien que impulsaba como que las mujeres pudiéramos crecer, era como más horizontal, o sea, promovía tanto que hombres como mujeres en el equipo pudiéramos formarnos y crecer, pero tenía ciertos rasgos sexistas. O sea, tenía como ciertos tintes medio de acoso y que eran, por supuesto, desde mi experiencia también un poco incómoda. Y ese fue como el segundo momento de alguna manera que marca
mi experiencia como en lo profesional. Y la que quiero resaltar es esta última, que es justo donde actualmente estoy pues trabajando y con quien estoy haciendo justo este desarrollo ahora profesional a través de Impulsar Colaboración Radical. Y es mi socio, es con quien estoy aliada actualmente y que tiene la representación del modelo de colaboración a nivel internacional. Y es maravilloso haberme aliado con él, haber llegado a esta experiencia, porque con él estoy viviendo justo esta experiencia de igualdad, de impulso, de apoyo, de toda de todo este escenario fértil para justo potenciar mi liderazgo. Y entonces es increíble justo darme cuenta que a partir de esta experiencia yo también genero un crecimiento, lealtad, compromiso y en conjunto mayores resultados, ¿no? Entonces, me doy cuenta justo que desde mi primera experiencia, digamos que fui como en ascendente, ¿no? Para llegar a la cumbre de lo que estoy viviendo ahora, y que es justo parte de lo que de manera profesional ahora procuro impulsar y promover en las empresas, porque es justo a través de eso que podemos, pues sí, lograr mayor compromiso, alinearnos al propósito y que podemos también, pues, vivir nuestro sentido de personal al que fuimos llamados, ¿no? Pues sí, en nuestra vocación. Entonces, eso resalto y lo comparto, por supuesto, con total, pues, vulnerabilidad, ¿no? Porque al final esto no es algo que he hablado en otros espacios, y agradezco también pues, la oportunidad de estarlo compartiendo hoy con ustedes. Muchísimas gracias, Juliana, por justo la vulnerabilidad de contarnos un poquito de esta historia. Estuve rescatando unos elementos de lo que comentabas que ahorita me gustaría que retomemos, pero antes me gustaría pasarle la palabra a Gustavo para que nos cuente su historia, ¿no? O sea, se ve identificado de alguna manera con Juliana, fue totalmente distinta. ¿Cómo llegaste, Gustavo, a reconocer tu liderazgo como un liderazgo equitativo, igualitario? Bueno, de nuevo, igual, muchas gracias por la invitación y gracias, Juliana, por compartir tu testimonio de manera tan vulnerable. Y bueno, creo que, o sea, de entrada, fueron o situaciones muy distintas y diferentes. Como hombre, no te das cuenta de la situación. Tenemos muchos sesgos. Entonces, al operar, al iniciar una carrera profesional, pues tratas de jugar el juego, ¿no? De jugar el juego que te van guiando, te van poniendo en los corporativos, en las firmas de abogados, que incluso son industrias bastante sesgadas también, bastante desiguales. Em, y ya conforme empiezas a conocer un poco más, a leer más, a involucrarte en programas, a asistir a algunas asociaciones civiles de manera voluntaria, empiezas a conocer otros campos. También los lugares donde estuve trabajando antes de iniciar Rafik eran bastante verticales. Entonces, el saber que toda era una jerarquización en la que eran transaccionales los puestos, ¿no? Las oportunidades. Entonces, el entender que la dinámica de este tipo de lugares se funcionaba a través de esto, creo que daba pie a que cualquier tipo de situación tuviera que caer o recaer en un tema de desigualdad, o que no fuera equitativo. Entonces, caigo en cuenta cuando veo mi límite, ¿no? O sea, de entrada, tuve oportunidad de estudiar un programa en el que estuve rodeada de muchas amigas que estaban con sus asociaciones trabajando en diferentes ámbitos del esquema de género. Y me pareció increíble la labor y me sentí demasiado comprometido en que yo también tenía que hacer algo. Entonces, nace de inspiración
de amigas que estaban trabajando en diferentes temas. Realmente no habría uno solo, sino es un grupo muy padre y muy unido todavía. Y de ahí nace la inspiración, además de que al caer en cuenta de la necesidad de trabajar en un tema de, de democratización de herramientas legales, que en este caso es lo que estamos haciendo, pues también te das cuenta que las industrias donde estábamos trabajando también son bastante desiguales. Entonces, es una obligación, no, ni siquiera obligación, lo veo como que algo que debería de existir, vaya. Es algo que debería de haber nacido con lo que deben hacer los negocios, ¿no? No necesariamente que busquemos el fin que sea buscarlo, sino que desde la concepción de la integración de una estructura de gobernanza dentro de una empresa, nazca desde la conceptualización de que sea igualitaria, ¿no? Pero es muy difícil concebirlo cuando los sesgos son muy grandes, ¿no? Y sobre todo que las cabezas o las direcciones que dirigen los negocios normalmente esperan o por cultura están en espera de ciertas condiciones para poder otorgar beneficios, ¿no? Y lamentablemente la mayoría de las empresas y los lugares, al menos en México, están regidos bajo ese esquema. Entonces, no se logra percibir el beneficio de hacer una estructura un poco más igualitaria y simplemente mantienen el status quo, ¿no? De cómo se ha venido manteniendo y cómo ha funcionado de cierta forma o económicamente para ellos, y dejando de lado todo el beneficio social y de impacto tangible ya, porque hay muchas métricas y muchas entidades que lo hacen, de lo que podría ser una estructura en cualquier empresa demasiado en forma igualitaria. Entonces, resumiendo un poco, ha sido gracias a la inspiración de amigas que están trabajando en esto, un entendimiento de las dinámicas de trabajo también distintas. Creo que la desigualdad y la falta de equidad no está limitada a un género como tal, sino también es a diferente tipo de edades, gente joven, y no solamente es por género, pero bueno, eso es a, a ciencia cierta lo que ha sucedido. Muchísimas gracias, Gustavo. Fíjate que me dejaste pensando justo en el tema en que sí se toca un poco con lo que comentaba Yuriana, ¿no? O sea, como, ¿qué pasa cuando los entornos no son igualitarios? Al contrario, ¿no? O sea, como bastante discriminatorios, bastante rígidos, como tú decías, ¿no? O sea, verticales y hasta transaccionales. Yuri un poco lo decía como, pues, o sea, me salí de ese trabajo, ¿no? O sea, para empezar, como creo que es una de las primeras cosas que podríamos empezar a aterrizar de, pues, cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? Eh, pero también comentabas, Gustavo, del otro lado, o sea, al revés, ¿no? O sea, ¿cuáles son los beneficios de tener estas estructuras más igualitarias? En lo social, sí, pero pues también dentro de los espacios laborales. Y me gustaría que indagáramos un poquito más en esto, ¿no? O sea, si en los equipos de trabajo de los lugares que ustedes han transitado, o sea, ¿qué otros efectos negativos o efectos positivos han visto cuando están en un tipo o en otro de espacios de trabajo? Creo que estaría muy interesante como desde su visión, ya no nada más la personal, sino en sus equipos de trabajo, colaboradores, ¿cómo han observado ustedes que hace la diferencia cuando estás en un lugar o en otro, o incluso cuando un mismo lugar introduce algunos elementos que permiten más igualdad o más equidad en las reglas o en la organización? Si quieres, regresamos contigo, Yuri. Con mucho gusto. Pues digamos que para fines de la conversación y también como un poco enriqueciendo la experiencia, he podido vivir ambas cosas, ¿no? Por un lado, justo como ambientes
justo más inseguros, con pues hasta este tinte un tanto tóxico, violento, en el que efectivamente tanto hombres como mujeres, aquí sí también no es tanto un tema de género, sino más bien de pronto liderazgos muy coercitivos, liderazgos impositivos, liderazgos como hasta un tanto amenazantes. Me parece que han propiciado justo pues cierto temor en el equipo y que ante esa sensación de inseguridad, pues los equipos, en lugar de destinar justo esa creatividad, ese talento en las soluciones, en la innovación, pues están más bien como a la defensiva, buscando cómo cuidarse un poco la espalda, cuidando un poco como su puesto también, ¿no? La permanencia en la empresa. Entonces, justo estos ambientes a los que me estoy refiriendo, pues son ambientes, pues sí, tóxicos, ambientes en los que se coarta justo la creatividad, se coarta que el talento pues dé su mejor expresión. Y por otro lado, ¿no? O sea, hablando como un poco de la otra cara de la moneda, también he podido experimentar ambientes psicológicamente seguros en donde se promueve que podamos expresarnos libremente, donde puedo ser genuinamente yo y por tanto en esa autenticidad también proponer cosas, sugerir, innovar, ser más disruptiva. Y en esos espacios justo es donde he podido experimentar esa posibilidad de crecimiento, tanto a nivel personal como del equipo. Y en ese espacio en el que como talentos en un terreno fértil, digámoslo así, de confianza, de un ambiente seguro, pues hemos también logrado mejores cosas. Hemos alcanzado resultados mucho más, pues sí, atractivos o logros que de pronto pudiéramos estar identificando desafiantes, pero que han sido posibles precisamente por eso, porque hemos estado en espacios seguros. Y fíjate que aquí me haces recordar, pues justo un estudio que hace Google en una investigación que se llama Aristóteles y analiza justo qué hace diferente a equipos de alto desempeño versus los de desempeño medio o bajo. Y hacen mucha investigación, indagan en detalles como cada cuánto sale a comer la gente, el nivel educativo que tienen los miembros de los equipos y analizan tantas variables como nos podamos imaginar y al final en lo que converge justamente el estudio es que los equipos que tienen más alto desempeño son precisamente los que viven en espacios de seguridad psicológica, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Espacios donde pues podemos ser genuinamente nosotros mismos, donde se experimenta la confianza y donde mi energía está en crear, en innovar, en proponer, en poner mi talento al servicio, más que en estarme cuidando o en estar, pues sí, ¿no? Buscando cómo me protejo del ambiente. Uh-huh. Muchísimas gracias, Yuri. Gustavo, ¿a ti te suena esto que comenta Yuri? En el mundo Totalmente. de los abogados, ¿cómo funciona esto? No, totalmente, totalmente. De hecho, creo que es que creo debe ser muy similar en todas las industrias, pero sí, el hecho existen como muchos factores de desigualdad o que influyen en la discriminación y que no solamente son por un factor simplemente, pero veía, o sea, incluso ahora que estaba hablando Yuri, me acordé de que también una de mis conclusiones fue de que, ok, ya cumplí con todo y aún así sigo sin seguir en una escalera corporativa en la que no puedo crecer porque no entro en el juego, no entro en el canal que busca esta estructura, ¿no? Entonces, es como lo que decía al final, Yuri, de que no cumplo con todo lo que me requieren,
en el sentido intangible, es decir, como no vengo de la escuela que ellos, o de la que de la mayoría de los directores están, no tengo los estudios que ellos esperan, no vengo de una familia de cierto nivel. En fin, como que todas estas variables que no son algo que nosotros decidimos, sino que en un factor real, por edad o por tiempo, pues yo no decidí dónde nacer, no decidí ni en qué ciudad nací, y si puedo acceder a una universidad de ese estilo es porque es lo que podía pagar mi familia, ¿no? En aquel momento. Entonces, no, el hecho de que ciertas dimensiones de corporativas o de firmas de abogados o de industrias en general estén como predefinidos, como cuando decía algún abogado, es que tú tienes que ir a hacer un LLM a Estados Unidos para que puedas regresar y ser socio. Y si no lo hago, pues no se logra, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque así está definido, así está hecho. Entonces, si eres mujer y no te vas a hacer un LLM, pues menos, ¿no? O sea, como incluso demeritando más el lugar. Pero es como las reglas de ese juego que están tan intrínsecas en la cultura de una organización que es muy difícil quebrantarlas desde adentro si alguien de ahí no está convencido y sobre todo si está en una posición de poder en la que o puede no hacerlo. Y sobre todo porque no ven los beneficios, que es la otra parte que también Yuri decía, ¿no? Y en parte de los beneficios es, no, yo no es que no lo vea como beneficio, pero creo que todo depende del líder que esté al frente, ¿no? Y uno de los temas es que posiblemente yo trasladé un poco lo que a mí me ha funcionado en un sentido de realización de persona más allá de lo corporativo, que a mí, por ejemplo, me gusta mucho que el equipo crezca exponencialmente en lo que es bueno. O sea, eh, o sea, yo no soy experto en todo y en nada, ¿verdad? O sea, me toca dirigir un equipo y busco que el equipo esté preparado en lo que tenga que estar preparado y poder ser equiparable en ese sentido, buscar que puedan tener el desarrollo que necesitan, tanto como con un coach, como con un estudio en el extranjero, como un estudio, me refiero al extranjero porque pues, es la experiencia más el estudio per se de lo que necesitan aprender y poder preparar a la persona para que pueda desarrollar su mayor potencial dentro de la organización y que al final, si lo vemos en un sentido estricto y objetivo, también va la organización a beneficiarse porque va a tener una persona feliz, capacitada, entregando mayores resultados, aun cuando el costo sea ese, ¿no? Independientemente del origen, del género, de la posibilidad económica, de dónde haya venido, ¿no? O sea, si vemos que, por ejemplo, a nosotros nos toca tratar con perfiles muy distintos, ¿no? Desde el área de abogados, que nos toca tratar con muchas abogadas, y en el área de ingeniería, que nos toca tratar con ingenieras, que es casi es un alfiler en medio de una tela gigantesca. Es muy difícil encontrar mujeres dentro de la industria en ambos casos, ¿no? Y más allá de buscar eso, sino los orígenes de la parte, por ejemplo, de tecnología, pues trabajan hasta en zonas ejidales, ¿no? O sea, nos metemos a un tema mucho más profundo en el que trabajamos con personas que están incluso en temas educativos con una desigualdad grande comparado con las personas que estudian en ciudad y además con menores oportunidades de empleabilidad inmediata, aun cuando terminan la carrera, ¿no? Entonces podemos identificar cuáles son sus fortalezas, sus debilidades dentro de los perfiles que podemos ver y nos ponemos a trabajar en eso con cada uno, ¿no? O sea, y creo que eso es parte como en lo personal, es algo que me encanta, es que la gente se capacite, o sea, que aprenda, que esté en continuo aprendizaje. Entonces, si hay que invertir, hay que invertir. O sea, es parte de lo que personalmente a mí me lo quise meter desde el inicio en Rafik y eso ha estado propiamente ahí, ¿no? Y entonces tratamos de que esta parte de igualdad no se quede solamente en igualdad de oportunidades, que tengan acceso, sino que también las puedan aprovechar al 100%. Entonces, son como dos conceptos, el de igualdad y de equidad, jugando al mismo tiempo en un ir y venir, pero tratando de combinarlos para que funcione, ¿no? Entonces, es meternos a trabajar como líderes profundamente en nuestros equipos de trabajo y ver quién es bueno para qué y donde no sea bueno, encontrar esa oportunidad para levantarla y poderla hacer funcionar, ¿no? Entonces son como los beneficios realmente, creo que
creo que no se dimensionan como inmediatamente y lejos una organización dependiendo del tamaño, ¿no? En nuestro caso no es una organización grande, pero nos permite hacer incluso facturación como grande, movimientos y trabajo como grande, porque tenemos un equipo que poco a poco se ha ido formando en trabajo, aprendiendo y es un tema que la otra vez platicaba con alguna amiga que son como high achievers, les llaman como de alto desempeño, que high performance, y, y es bien difícil ahora poder, es el grave problema de tener a gente con alto desempeño tratando de jugar al mismo tiempo, de trabajar y que se están en constante formación. Entonces, esos son los perks, digámoslo así, como la parte mala del tener gente de alto desempeño cuando estás procurando que el equipo esté liderado desde una concepción un poco más grande, ¿no? O sea, como un todo, como una especie sí, de trabajo en conjunto. Justo Yuriana le dio como súper al clavo con algo que quería retomar, ¿no? O sea, nos pone el mensajito aquí en el chat de que pues es el desafío como líder, ¿no? O sea, cómo distribuyes ese tema del tiempo, los recursos, la mentoría, cómo identificas quién necesita qué para distribuirlos de forma equitativa, cuáles son las reglas que tocan. Para que haya oportunidades igualitarias. Estoy de acuerdo con que esto es un malabar continuo, ¿no? Pero ahí me gustaría preguntarles, ¿no? O sea, para las personas que consideran que desarrollar este tipo de liderazgo o este tipo de equipos, que pues es una carga, ¿no? Que es un costo, porque pues hay muchos espacios de trabajo donde todavía hay muchas resistencias alrededor de esto, que pues es básicamente lo que hemos platicado. Eh, ¿Para ustedes ha representado justo como una carga adicional tal cual? O sea, más allá como de esto que hay que asumir la parte de liderazgo como la habilidad de poder reaccionar y de poder administrar y coachar a tus equipos. ¿Para ustedes ha significado algún tipo de carga o consideran que existe una carga o más bien es un tema que se internaliza y al contrario, ¿no? O sea, contribuye a la generación de resultados. ¿Qué le compartirían a líderes de otras organizaciones al respecto? ¿Quieres ahora comenzar tú o quieres que yo conteste? Si quieres, empiezo, no pasa nada. Bueno, primero, igual ahí vi en el chat que si tienen preguntas, levanten la mano y nos interrumpen y yo creo que no hay ningún problema en que pues nos interrumpan. Vaya. Em, yo lo veo, es que, o sea, a ver, lo que entiendo es como que el liderazgo en general, una persona nace con cierto tipo de liderazgo o de afición o talento nato hasta ciertas cosas y se va generando y se va creando y se puede ir desarrollando conforme creces, ¿no? Y creo que lo mismo es con las empresas. O sea, si es algo que, por ejemplo, en mi caso, pues lo veo natural, ¿no? En Rafik lo vemos como algo natural, que es algo que así nació y así debería ser. Es como sin, sin sonar como soberbio o que no suene como algo soberbio, pero creemos que es la forma que deberían de ser todas las empresas. Sin embargo, es como las personas mismas, ¿no? O sea, las personas mismas, si la comparas con una empresa, pues hay que ir trabajando en eso, en esa creación de cultura que se tiene que ir haciendo conforme vas teniendo un entendimiento, ¿no? Es como si te preguntas a ti mismo cómo eras hace 5 años, pues eras otra persona, ¿no? Completamente distinta. Y si no evolucionaste, pues quiere decir que hay algo que estás haciendo mal, ¿no? En ese sentido, creo que la cosmovisión con la que nace un proyecto en general tendría que ser desde esa perspectiva igualitaria en todo sentido. Entonces, sí, si bien en muchos casos pues no se nació así, pues creo que es algo
que propiamente de la misma cultura se puede ir haciendo el ajuste necesario para que eso suceda. Y creo que, bueno, por ahí es donde nosotros estamos naciendo desde una cultura un poco más igualitaria. Gracias, Gustavo. Y en mi caso, yo considero justo que no es como tal una carga, sino justo me gusta verlo como el desafío, como esto mejor que podemos lograr o que podemos alcanzar, ¿no? A lo que podemos aspirar o potenciar desde el equipo. Y en ese sentido, me gusta justo pensar que el tema de promover la igualdad, la equidad, el impulsar a nuestro equipo, representa justamente pues esa oportunidad también de que en la medida que hacemos crecer al equipo, hacemos crecer a la empresa, ¿no? Entonces, me parece que el enfoque es algo interesante porque lo hemos podido experimentar, por ejemplo, tanto a nivel interno de la empresa, pero también es parte de lo que promovemos con nuestros clientes. En la medida que justamente ellos invierten o nosotros invertimos en el talento, en esa misma medida también podemos tener mejor alcance de lo que podemos lograr en la empresa. Y por tanto, me gusta verlo así, ¿no? Con el enfoque de, en la medida que logramos justamente reconocer el talento, impulsar lo que podemos alcanzar como equipo, incluso desafía nuestro liderazgo, por supuesto, pero en eso también está el ir adaptándonos a esas necesidades que tiene el equipo. Y me parece como una pregunta también pues muy valiosa, porque de pronto justo en los proyectos que ejecutamos, siempre pongo una intención, ¿no? Y esa intención que pongo cada ocasión es que esto también me desafíe a mí, que esto me lleve a mi mayor potencial. Y cuando me doy cuenta justamente en ese trabajo, pues como de mis áreas de oportunidad, es cuando digo, necesito, pues no sé, necesito o coaching o de pronto también terapia, o sea, también voy identificando como esos recursos a los que yo como líder puedo acceder para seguir creciendo, ¿no? Porque justo en eso me parece donde está pues esta oportunidad también de reconocer en dónde estamos, pero también a dónde podemos llegar, ¿no? O sea, como en ese espiral ascendente, ¿no? De nuestro liderazgo. Uh-huh. Qué importante no, adelante, Gustavo. Perdón, me gustaría sumar un poco a lo Claro. que decía Yuri, que en realidad sí, es un desafío completo en toda la extensión. O sea, no lo percibí hasta que lo dijiste, porque, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos dos oficinas, ¿no? Una en Ciudad de México y otra en Tampico. Entonces, la de Tampico tiene mucha gente más operativa. Y dentro de esto existen muchos colaboradores que están en Rafik que trabajan y viven en ejidos a 150 kilómetros o 200 kilómetros de distancia en promedio. Dentro de esto, el construir un negocio como tal, por eso lo digo que es desde la concepción, pues es muy difícil. En general es difícil un negocio. Construir un negocio, operar un negocio, liderar un negocio es muy complejo. Y lo que decías, Yuri, es totalmente cierto. En medida en que el líder crece, la organización crece. O sea, si yo no vendo, no se vende el producto. Si yo no decido, no se deciden las cosas y pasan. Entonces, eh, considerar todos estos factores adicionales que conllevan el tema, cuando estás construyendo una plataforma de democratización e inclusión básicamente legal para empresas en este caso, pues estos factores adicionales ya, o sea, son un desafío, pero al mismo tiempo es como parte de la conceptualización inicial y concepción. Entonces, son muchos criterios que lejos de perjudicar en un nivel, en un entendimiento de los retos que es emprender o que es hacer o liderar un negocio, pues parte de lo que debería de ser en general. O sea,
es el hecho de poder definir que las fichas se juegan iguales en todos lados y desde ahí partir. Muchísimas gracias, Gustavo. Me voy a regresar tantitito a lo que comentaba Yuri al final, ¿no? O sea, a que, de nuevo, en esta idea de, pues, no se nace necesariamente siendo líder de un equipo de trabajo, uno tiene que buscar las alternativas que a uno le permitan seguirse formando en ese liderazgo, ¿no? Y bueno, este tema como de coaching, terapia, ¿no? O sea, seguir buscando información, ejemplos, etcétera. Me puedo ver muy reflejada en eso y me hace mucho sentido, incluso como para lo que comenta Gustavo, ¿no? O sea, que todo el equipo esté inmerso en esta dinámica. Y sí, o sea, se va a quedar la frase, ¿no? O sea, en la medida en la que el líder crece, el equipo crece, creo que va a ser una de las frases memorables para este conversatorio. Y en ese sentido me gustaría preguntarles, ¿cuál serían como su top 1, 2 de estrategias de gestión del cambio, ¿no? Porque creo que hay una parte donde Gustavo se ve reflejado y dice, bueno, es que esto lo arrancamos con un ADN que ya viene con la igualdad y con la equidad. Pero creo que eso, o sea, es ya un paso agigantado precisamente en que exista, en llevarlo a la realidad, en que sea una cosa tangible, pero en el proceso hay que mantenerlo incluso, ¿no? Y no todas las personas que entran o salen de la organización tienen esta misma cultura de entrada y a veces, o sea, habrá gestión del cambio para equipos que no tengan introyectado esto, pero habrá gestión del cambio para equipos que todavía no tienen completamente en su ADN estos valores y que pues, es parte de esta labor también de liderazgo incluirles, ¿no? Entonces, pues básicamente sería eso, ¿no? O sea, como tienen alguna estrategia o algunas estrategias de gestión del cambio que les hayan funcionado, que les recomendarían a otros liderazgos. Bueno, en el caso de nosotros, en la empresa, justo es algo que promovemos dentro de los servicios que brindamos a su vez a otras organizaciones. Y tiene que ver justo primero en incidir en el mindset de los líderes. Es decir, si la cabeza no está sensibilizada con estos temas, no habla este lenguaje, no vive esta práctica misma de la igualdad y de la equidad, es difícil que hacia abajo, pues los subordinados o la gente, los gerentes que están alineados a esa organización, lo vivan, porque finalmente podría ser un tanto inconsistente respecto a la visión de quien está liderando la empresa, ¿no? Entonces, de entrada, invertir justamente en que los líderes o los tomadores de decisiones tengan pues esta visión es fundamental para que como en ese modelaje, ¿no?, del liderazgo hacia abajo, pues haya como una inspiración o un mensaje, pues sí, implícito respecto a la vivencia misma de esta cultura. Y me parece que hay 2 elementos más que son, desde mi punto de vista también y experiencia, fundamentales. Y otro es, por supuesto, la capacitación y la formación, la sensibilización. Si, como tú decías, si no se experimenta o si no se vive, claro que se puede formar, claro que se puede incidir en que eso se desarrolle y se genere esta perspectiva mucho más igualitaria y equitativa. Y en ese sentido, en la intervención de la capacitación, es muy probable que la organización puede irse dando cuenta de algunos ajustes que quizá requieran, ¿no? Para alinear justamente la visión con el quehacer de la organización. Porque quizá en algunas ocasiones también la organización se va dando cuenta que quizá algunas prácticas de manera inconsciente están siendo inconsistentes. Entonces, en ese sentido, pues también ir ajustando
es totalmente válido en este proceso de cambio, en ir haciendo, por ejemplo, esos ajustes en las políticas, en las maneras en las que se vive esta cultura, ¿no? Uh-huh. Es lo que yo podría compartir. Muchas gracias, Yuri. Y Gustavo, cuéntanos, ¿a ti qué te ha funcionado? ¿Qué recomendarías? ¿O qué no te ha funcionado? Pues sí, ¿verdad? Creo que lo primero, o sea, dependiendo del tipo de organización y de cómo está construida, pero definitivamente lo que fue el primer hito, ¿no? De todas las, o sea, incluso de leyes, cómo se han aprobado y demás, pero la paridad es un tema inicial, ¿no? O sea, es empezar desde ahí. Si no tienes ni una idea, empezar desde ese punto. Porque ni siquiera en las industrias se logra, ¿eh? O sea, o sea, si tú volteas a ver las empresas y pregúntales cómo están sus organigramas, en la mayoría no hay diversidad de ningún tipo. Entonces son, por lo general, personas que estudian en el mismo lugar, de cierto tipo de edad y con cierto tipo de inclinación, incluso hasta política, ¿no? Existen de como perfiles ya prehechos y creo que ese sesgo de entrada, el tema de paridad, después me iría por el tema de eliminación de sesgos, que creo que nace incluso con lo que Yuriana decía de tema de capacitaciones y demás, pero creo que es algo un poco más profundo el tema de sesgos, no tanto la capacitación, sino que creo que no se quita con una capacitación. Entonces, eso, bueno, sería buscar una estrategia relacionada con ese tipo de condiciones en las que están trabajando y creo que se puede llevar a tema de políticas, implementar políticas de no discriminación, incluso en el tema de contrataciones, contrataciones que no estén sesgadas, que no estén orientadas a un perfil y que no, perdón, me distraigo leyendo los mensajes, eh, pero que no estén sesgadas, ¿no? O sea, recuerdo que si buscaban contratar a un contador o una contadora, pues ya tenían un perfil de hombre-mujer, o sea, va a ser hombre o va a ser mujer, y nunca se cuestionaban por qué, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Pues porque así es, y ¿quién cuestionó? Nadie cuestionó, incluso ya, pues, ya es eh, con APRED se puede meter incluso a revisar el tema de discriminación en ese aspecto, ¿no? Incluso por conveniencia de empresa te deberías de ser mucho más abierto. Liliana, tienes ahí una pregunta. Ay, gracias. De hecho, es que todo lo que acabas de decir resuena mucho. Fíjate que varias veces he escuchado un poco lo que puse ahí en el chat, ¿no? O sea, esto de, ay, no somos aquí tan diversos. Mira cuántas banderas hay en esta oficina. Pues sí, pero de entrada todos son norte global y solo los jefes, ¿no? Porque pues obviamente el empleado común, digamos, pues ahí sí no es de Harvard, ¿verdad? O sea, pero bueno, más allá de eso, decías ahorita como que, por ejemplo, ya tienen algunas vacantes pensadas para cierto género, ¿no? Y me he topado en algunas empresas donde recursos humanos dicen, no, aquí no discriminamos. O sea, por ejemplo, soltamos una vacante para ingeniero, ¿no? O ingeniería, y ya es para hombre o para mujer. Pero quienes forman parte de esa decisión de contratar o no contratar, no solo los recursos humanos, sino a lo mejor el jefe o la jefa directos, ¿no? Que es un mando medio, quizá una gerencia, ¿no? Y que en esa gerencia es donde exista la discriminación, ¿no? O el sesgo, que digan, no, es que yo no me llevo bien con mujeres, no puedo trabajar con mujeres, ¿no? Y entonces prefiero hombres, sean hombres o mujeres esos gerentes, ¿eh? Porque me ha pasado mujeres gerentes que dicen, no, yo cero trabajo con mujeres, yo solo quiero trabajar con hombres, me llevo perfecto con los hombres. Y también hombres, ¿no? Que en algún momento, cuando yo les cuestiono, oye, ¿y qué pasa? ¿Por qué no quieres contratar del otro lado, no? O sea, nos tienes que apoyar un poco. Se excusan diciendo no solo es
porque yo me siento más cómodo, sino, mira, es que el ambiente aquí es muy rudo, ¿no? Entonces, pues luego las mujeres no aguantan, ¿no? O sea, no se van a aguantar pues una grosería, una bromita subida de tono, ¿no? Entonces, bueno, ahí ustedes qué recomendarían para esos casos específicos. Ya, gracias. Pues mira, a mí me ha tocado conocer esos casos, o sea, y sí, es así tal cual textualmente las palabras que has dicho son las que dicen. En este caso, la realidad es que tendremos que ver la empresa, o sea, saber qué tanta incidencia podemos tener en eso. Creo que como una recomendación es llevar a la práctica las políticas de antidiscriminación o no discriminatorias de la contratación en general. O sea, y hemos visto, o sea, nosotros que nos toca conocer a muchos tipos de clientes muy distintos y a veces nos toca ver temas de contratación justamente. Em, lo que incluso ahora se están dando otros temas como que todavía más arriba porque los sesgos llegan a otro tipo, pero ahorita lo explico. Pero vemos que incluso se hacen como de manera confidencial, incluso ya no, o sea, ya la persona ya obtiene a su recurso humano, digámoslo así, pero ya te tocó este recurso humano, o sea, no te dieron a escoger. Entonces, limitar un poco el poder de decisión a la persona de si puede o no trabajar con esta persona simplemente porque está cumpliendo con los perfiles que la empresa requiere. Y por ejemplo, un tema que creo que todavía va a estar mucho más crítico y viene mucho, o sea, que ya lo tenemos enfrente, es en tema de contratación, es que ya cada vez incluso los perfiles van a ser analizados por sesgos de inteligencia artificial. O sea, ya lo que está, la otra vez platicando con una persona que tiene una empresa que se dedica a contratación de personas en temas de tecnología, es que ya la inteligencia artificial va a poder básicamente analizar todo, ¿no? Entonces, imagínate que tú quieres aplicar a un puesto de trabajo y exactamente, que la inteligencia tenga tantos sesgos que te va a filtrar y ya no pasas a un siguiente paso porque ya en automático estás sesgado. Entonces, creo que o sea, tiene que ser una integración y tiene que venir desde una base directiva, es decir, no pueden hacer un convencimiento o a través de un mecanismo porque el sistema como tal está quebrado, ¿no? O sea, el sistema está diseñado para hacer perpetuar la condición como está. Entonces, incluso lo que vengan haciendo de ese mismo sistema, pues va a ser para justamente perpetuarlo. Hace unos meses, por ahí de abril, estaba escuchando en un panel de una persona que proponía crear una inteligencia artificial que pudiera analizar los perfiles y poder filtrar, segmentar específicamente aquellas personas que pudieran ser conflictivas. Por ejemplo, que ya no fueran a ser un problema y que te demanden laboralmente después. Entonces, y yo decía, ¿cómo se atreve a decirlo enfrente? Y creo que por aquí que está Melania estaba en ese mismo panel. Y los dos nos quedamos viendo como sorprendidos de lo que estaba diciendo abiertamente este personaje, ¿no? Y te das cuenta del profundo desconocimiento y la realidad completamente alejada de lo que el tipo de dirección está viviendo. Entonces, es muy difícil entrar a un tema de tratar de concientizar una parte de un proceso cuando el problema es sumamente profundo. Ay, muchas Lili. gracias. Perfecto. Aquí estoy, muchísimas gracias. No, la verdad es que siempre, o sea, estos temas para mí son de mucha relevancia, creo, porque, por ejemplo, mencionaste el tema de las IAs y los sesgos, pero el sesgo de la IA no habla más que del sesgo de los seres humanos, porque nosotros somos quienes estamos alimentando constantemente esas IAs, ¿no? Entonces, pues es preocupante esto que mencionas, incluso así de, para que no te demanden, oye, pues mejor prepárate para ser un buen jefe o tener políticas laborales adecuadas, ¿no? Y que eso sea por lo que no te demanden, no porque busques gente que no va a levantar la voz. Y me quedo pensando además, no sé, cómo harán eso, ¿no? O sea,
como en una búsqueda del histórico en tus trabajos, ¿no? O sea, si ya saliste mal en una chamba, ni siquiera te pueden preguntar por qué, o sea, ya ahí estás mal y vámonos, ¿no? Para atrás tu propuesta, no sé. Ay, no, qué terrible. exacto. Era como un buró de crédito pero de trabajo, ¿no? Y qué curioso porque justo la semana pasada estaba en Boulder, en Colorado, en Watson Institute, que los invito a que lo busquen. Y estábamos viendo en una dinámica donde nos separaron a trabajar como en una concepción de como justo como de recomendaciones que se harían para poder lograr ciertas cosas. Me toca trabajar con el tema de equidad y lo curioso fue que dentro de estos ya hay conceptos incluso superiores a la IA, ¿no? Que es, ya van a existir los transhumanos, o sea, personas que incluso van a nacer con conocimientos o que van a obtener conocimientos en una medida mucho más avanzada al humano general. Entonces, vienen cosas que ni siquiera podemos dimensionar hoy y que si todavía tenemos unos sesgos hoy que no han sido confrontados de la manera correcta ni tan frontalmente, eh, en un futuro creo que estamos en mucho peligro de que esto incluso crezca la brecha de desigualdad se crezca demasiado y que va a ser casi imposible de poder cerrar, ¿no? Y ya estoy entrando a otros temas que no tienen que ver, pero... No, pues es que creo que justo las brechas de desigualdad en todo sentido, ¿no? Ahorita estamos hablando de la equidad en términos laborales, pero creo que sí se están marcando conforme avanzamos y eso es lamentable, ¿no? Y conforme incluso logramos, a ver, conforme vamos usando las tecnologías, como bien mencionas, apenas en la semana leía, creo que tú también lo posteabas, Ada, por ahí, no estoy muy segura, o Mel, esta brecha que se está generando que le llaman como de conocimiento, ¿no? O una cosa por el estilo, en la que, pues hoy, por ejemplo, las familias con mayor poder adquisitivo, pues buscan que sus hijos, hijas, hijes tengan educación de mayor calidad, estén más cercanos a experiencias, cultura, libros, etcétera. Y las familias con menos recursos, pues tienen menos tiempo para hacer eso y menos recursos para hacer eso con sus hijos. Y los hijos están creciendo con las tablets, con los programas, con el TikTok, ¿no? Y eso ya genera una brecha, ¿no? Entonces, que va a acentuarse conforme vayan creciendo estos humanitos, ¿no? Que hoy son infancias, pero que mañana serán adultos. Y bueno, pues eso también es preocupante, ¿no? Pero bueno, ya, me callo porque sí, estos son temas que ya son tangenciales, pero bueno, aquí estamos. Yo también leí el mismo reporte y me sorprendió muchísimo porque de verdad hay un cambio o eh, una, una fragmentación y un golpe cognitivo a los niños hoy que no estamos dimensionando. Y justo yo creo que estas esferas a las que te refieres están siendo conscientes de y están volviendo a lo básico para que el pensamiento crítico, que es lo único que nos va a quedar, pensamiento crítico y probablemente libre albedrío, nos va a quedar frente a lo que viene más adelante. Entonces, sí, o sea, yo también lo leí y me sorprendió muchísimo. Sí, efectivamente, era justo, ¿no? O sea, que las escuelas de élite con las familias de más altos recursos estaban regresando a la educación analógica, ¿no? Por así decirlo, no necesariamente a la digital. Y sumado a lo que comentabas, Gustavo, anteriormente, ¿y qué pasa cuando llegas a un trabajo donde además te dicen, no, pues solo si vienes de esta escuela y solo si vienes de esta familia y solo si estuviste en este medio, ¿no? O leíste a estos autores. Ese tipo de cosas me parece que justo son los factores que en la transición de escuela a mundo laboral es como si siguieran el mismo caminito de perpetuar esas desigualdades si no si no hay una conciencia de cómo romper esas inercias, ¿no? Con las que uno pues nace en una familia de manera fortuita, ¿no? Por ahí
escuchaba a Gaby Barkent en una conferencia muy reciente que decía, pues es que a veces no es más que un accidente biológico, tal cual, así. Un accidente biológico, y que después la sociedad replica y replica y replica en todas estas transiciones y en todos estos esquemas. Pero bueno, ya estamos sobre la hora y me encantaría que nos quedáramos aquí, si no, pues luego nos podemos ir a echar otro cafecito, pero para ir cerrando y no quitarles mucho tiempo, me gustaría ya hacerles una pregunta individualmente a cada uno. Pero pues por supuesto, o sea, que si quiere comentar de vuelta la otra persona, bienvenidísimos. Entonces, Gustavo, ya como hombre y sabiendo que en Ráfica hay muchísima participación de liderazgo de mujeres en la empresa, ¿qué piensas hoy sobre los estereotipos tradicionales de las mujeres en los liderazgos? Y no me parece una pregunta trivial ni obvia, ¿no? O sea, porque claramente ya hemos establecido aquí que pues no es que estemos en el mundo ideal donde esto dejara de ser relevante, y sobre todo en un contexto donde justo los estereotipos más tradicionales, ¿no? Están retomando fuerza. Entonces, ¿cuál es tu opinión de estos estereotipos sobre el liderazgo de las mujeres? Pues mira, eso que dices al final es verdad, también está la tendencia del conservadurismo, ¿no? De volver a lo conservador. Y eso implica no nada más en un estilo de vida, sino en una forma de trabajo y en todo lo que conlleva. Definitivamente creo que eh, habrá personas que no hayan visto la necesidad de hacer cambios y ajustes porque el negocio que lideran o que están moviendo funciona de esa forma y no ven una ventaja competitiva ni de ningún tipo si generan algún tipo de apertura a algo. Entonces, creo que no, la igualdad no debería nacer desde una moda o desde algo que pudiera generarles una versión o una creencia de un estereotipo distinto. En mi caso o en nuestro caso en particular en Rafik, ha sido muy enriquecedor conocer los diferentes perfiles y además el poder saber que la vida de muchas mujeres en nuestro caso, que la inclusión de mujeres dentro de nuestro modelo está desde la base, desde el conocimiento o desde la concepción del mismo, vemos que el valor que se dan a ciertas políticas o ciertos beneficios que tenemos como colaboradores ha sido un punto determinante para que una persona decida estar con nosotros o no. Entonces, creo que cuando enfocas tu forma de trabajo y liderazgo desde una visión en la que ves la igualdad y la equidad también como una forma de trabajo y de construcción de modelos, pues el estereotipo al final no te dice nada, porque estás trabajando con humanos y no estás trabajando con un género, ¿no? Entonces, al final, la forma de trabajo no nada más se tiene o la va a percibir como un beneficio un hombre o una mujer o cualquier tipo de persona, sino el colaborador como ente, ¿no? Entonces, seguramente habrá personas como, por ejemplo, me pongo a pensar en un líder de una empresa de transportes de camiones, ¿no? De logística. O sea que tradicionalmente el camionero, el que maneja en las noches en la carretera, pues es un hombre de edades entre 40 60 años, no sé, deberá tener su estereotipo como estamos pensando. Y entonces que esa persona de la industria logística diga, pues si me ha funcionado esto por 40 años, ¿por qué tengo que abrirlo a cambiarlo, no? Entonces, creo que es una concepción desde ahí, desde esa persona que está tratando de verlo y que no lo vea como una moda, sino que se arriesgue a probarlo desde una postura diferente antes de que llegue un robot y se dedique a hacer el robot del transporte de lo que tenga que transportar, de las mercancías, lo que sea. Pero
pero creo que me voy desde ese tema en que en realidad el estereotipo no debería existir como tal. Bueno, sería como la meta, ¿no? Mil gracias, Gustavo. Y del lado de Yuriana, desde tu perspectiva, justo como mujer, em, ¿cómo seguir fomentando la eliminación de estos sesgos o estereotipos sobre las mujeres y su liderazgo, ¿no? En el ámbito laboral? Bueno, creo que algo que ya hemos mencionado y que me parece importante justo es fortalecer los liderazgos o formar esos liderazgos. Si bien ya mencionamos que el liderazgo puede venir de alguna manera inherente a nosotros como personas, es también importante fortalecer o formar esos liderazgos. Entonces, me parece que una de las maneras en las que podemos precisamente impulsar o potenciar tanto líderes como lideresas, ¿no? Es a través de la formación, a través del autoconocimiento, a través de pues los diferentes recursos que hay alrededor para poder potenciar nuestras habilidades. Y me refiero no solamente a cosas como tal formales, es decir, no solamente, no sé, una maestría, un diplomado, sino justamente otros recursos, coaching, lectura, clubes de lectura, congresos, espacios en los que la diversidad esté presente y donde a través de la experiencia también se pueda ir impulsando pues esta visión, ¿no? De que cabemos todos, todos tenemos esta posibilidad de poner nuestra creatividad o nuestro talento en el rol que tengamos y justo ir también rompiendo estos estereotipos, porque si bien, como decía Gustavo, de pronto se cree que en algunos sectores, o más bien se vive, ¿no? Que algunos sectores empresariales hay o están más presentes quizá algún especial género, pues ir también propiciando el que podamos insertar o hacer esos cambios de paradigmas, ¿no? Y como decía bien Gustavo, arriesgándonos a proponer que pues todos tengamos espacio ahí para poder, pues sí, poner al servicio de nuestra actividad ese liderazgo, ¿no? Que podamos, pues sí, hacer presente. Gustavo. Y sí, y sumaría, es que me hiciste recordar mucho justo esos espacios en los que el equipo participa y, por ejemplo, tenemos dentro del equipo nuestra líder del área de tecnología, nuestra CTO es una mujer y viene de estudiar en una escuela pública, estuvo con nosotros, bueno, casi que desde que salió de la carrera. Y bueno, hay varios ejemplos de ese tipo, porque ha habido gente que o fue mi becaria en alguna en una empresa donde estuve y luego está trabajando con nosotros. Pero en este caso en particular, o sea, una de las cosas que a mí me motiva más del equipo en este aspecto es justamente que, bueno, yo he tenido oportunidades que las he tenido, ¿no? Las he aprovechado, tratar de aprovecharlas, pero es darles esa oportunidad igual y tratar de influenciar en los espacios que estabas diciendo perfectamente, ¿no? Y por decir, Karina, que es nuestra líder, es nuestra CTO, em, de tener un contexto posiblemente muy duro en el que eh, las oportunidades son muy contadas, difíciles de obtener, pues hemos tratado de que todas esas oportunidades que Rafik tiene también las tenga el equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estuvo en un programa de Techstars llevándose con puras CTOs de toda América Latina, ha hecho algunas amigas ahí. He visto cómo su integración al mundo de tecnología ha sido muy distinto que si no hubiera venido acompañada de una red, que en este caso pues es Rafik junto con otras más, pero que el hecho de ponerla en el spotlight, en este caso, pues ha sido un beneficio no nada más para la empresa, sino para ella misma, ¿no? De sentirse vista, de estar presente, del valor que tiene como mujer, estar enfrente del área de tecnología, de cuestionamientos y demás. Entonces,
Digo, va más allá de simplemente decir que se hace, sino hacerlo. Me fascina, nada más quisiera como sumar a eso, en la experiencia a la que me refería, justo por ejemplo, estaba recordando al escucharte, pues los viajes, por ejemplo. Estar en un escenario, no sé, europeo, un escenario anglosajón, pues claro que nos da otra visión, ¿no? De cómo se vive en otras culturas esta presencia, pues de hombre, mujer o reconocer cualquier tipo de preferencia de manera muy natural, que quizás es distinta a como la vivimos nosotros en México, y que justamente también da esa posibilidad de irnos abriendo a esa diversidad o a esa nueva manera, ¿no? De ser mucho más inclusivos, de aceptar y de abrazar al final esa diversidad también. Definitivamente hay un componente cultural, ¿no? O sea, más allá de nuestras voluntades y de nuestras experiencias, acá en Excluyente tenemos, pues es una de nuestras frases fundacionales, ¿no? O sea, que todos nacemos y crecemos en ambientes machistas, clasistas, capacitistas, en resumen, excluyentes, tal cual. Y esa es la visión justamente de la organización, ¿no? O sea, dejar de ser excluyentes en todas las dimensiones posibles. Y de ahí, pues el nombre, ¿no? Que imposible de pronunciar, pero les juro que tiene mucho significado, es ser excluyente, ¿no? O sea, llegar al punto, o sea, es simplemente otra forma de ser incluyente, pero reconociendo que hay un proceso detrás de deconstrucción, ¿no? O sea, de que nadie nació siendo perfecto en su inclusión, en su equidad y en sus valores de liderazgo y colaboración, pues más horizontales, ¿no? O sea, lo pondría en esos términos. Y pues ya nos tenemos que despedir, a menos de que hubiera por aquí en el grupo de participantes alguna preguntita. Algo que quieran comentar, incluso, ¿no? O sea, experiencias pues personales que se sumen a lo que nos compartieron hoy Yuriana y Gustavo. Lili, también, si tú quieres comentar algo, Mel. Creo que hubo una situación además con el internet, porque varios me escribieron aparte, se me fue el internet, se me fue la luz, y creo que sumamos a lo que decía Yuri antes de iniciar el conversatorio. Pero bueno, la verdad es que yo me voy con el corazón llenito, que para mí este camino como en temas de inclusión justamente, o de no exclusión, ha sido un camino pues que hemos tenido que arar con mucho tiempo y mucha paciencia y mucho esfuerzo, ¿no? O sea, de 10 años para acá, o sea, hace 10 años la mayor parte de las empresas no hablaban de estos temas, no les interesaba, a los líderes poco les importaba, y me atrevo a decir que hoy es solo un porcentaje, ¿no? Porque muchos seguimos ahí. Apenas en una conversación que tuve con una mujer muy interesante acá en Morelos. Ella trabaja para una empresa que se encarga del saneamiento de aguas, ¿no? Y yo le planteaba un poco lo que hacemos desde Ex Excluyente y me decía, híjole, es que estoy imaginándome cómo plantear esto al director. O sea, ya sé que lo que me va a decir es, no manches, ¿no? O sea, ¿esto para qué me va a servir? Me decía, pero fíjate, hay una cosa bien importante y es que me contaba ella, ¿no? Como el director de X, que además resulta ser familiar cercano del dueño de la empresa y del director, pues maltrata muchísimo a los y las trabajadores, trabajadoras, ¿no? Decía, y se nos van constantemente. Entonces nosotros ya invertimos un chorro de lana en prepararlos, capacitarlos, tiempo, esfuerzo, para que a los 3 meses nos dejen porque no soportan este cuate, ¿no? Me decía, y yo quisiera que metieran esto para que él entendiera que eso que él hace está muy mal, pero pues ya, o sea, ya me veo cómo me van a contestar, ¿no?
me dice, pero sí voy a pensar en cómo venderles la idea, porque pues aunque sea por el dinero, ¿no? Aunque sea por el cash que ya están soltando de preparar gente para que luego roten tanto, ¿no? Yo creo que justo la rotación de personal es una muestra muy clara de cuando algo algo no está tan bien, algo está fallando, ¿no? Sí, exacto, Gustavo, por conveniencia. Y a veces eso es bien triste, ¿no? Porque a mí me encantaría yo llegar y que todos vieran, por supuesto, las bondades de ser incluyentes en lo laboral y más allá de lo laboral, pero pues a veces es complicado, ¿no? Y sobre todo con las empresas. Pero bueno, yo creo que sí de 10 años para acá y especialmente pues del 2020 que tuvimos la pandemia y eso para acá, sí siento que las empresas se han abierto más, se han escuchado más y que han buscado otras opciones de colaboraciones, ¿no? Porque incluso pienso yo en algo tan simple como el home office, que se negaban rotundamente y bueno, la pandemia nos llevó hacia ese lugar y ahora ya muchas empresas han visto los beneficios de eso, ¿no? Y nos mantenemos en eso que está padre incluso para ser más diverso, porque resulta un montón de gente allá afuera, del norte del país, del sur, etcétera, pueden trabajar todos para una misma empresa. Entonces eso ya genera en sí mismo diversidad. Entonces, bueno, no sé, esa es como mi opinión y yo la verdad les agradezco mucho porque creo que todo lo que se platicó hoy es de mucha valía. Nos pone aquí en el chat, Mel, que en las capacitaciones de liderazgo deberían incluir temas de equidad. Todos De a favor. inclusión, sí, Sí. a favor. A favor. Sí, sí, sí. ¿Saben qué pasa con eso? Bueno, yo siento, y creo que ustedes lo han mencionado a lo largo de la sesión, que a veces decimos, no nos prepararon para ser líderes, pero entonces los que hemos llegado a ser alguna vez líderes de algún lugar, empresa, directores, gerentes, qué sé yo, pues empiezas a buscar, ¿no? A lo mejor un curso de liderazgo, a lo mejor, cómo transmitir mis ideas, cómo venderme mejor, un curso de imagen. Y está muy padre, todo eso suma. Pero poco nos preocupamos por los soft skills, ¿no? O sea, por aprender a ser mejores líderes en capital humano, en diversidad, en trato con el personal, ¿no? Y eso yo creo que es o sea, desde mi perspectiva, los jefes que a mí se me han quedado, jefes y jefas, ¿no? En el corazón y en la cabeza, siempre han sido esas personas que no tanto el que daban los mejores rendimientos, llegaba a sus KPIs cada año, ¿no? No, el que me trató bien, el que me enseñó cosas, el que realmente fue líder, ¿no? Yo veía cómo era, no sé, amable con el resto de mis compañeros, que nos enseñó, que nos guió. Creo que eso sería lo más fundamental. Adelante, Gustavo, para que no se quede nomás en mensajito. No, que lo que decías me hacía sentido, porque al final, pues mucha gente llega a posiciones de liderazgo sin esos soft skills, ¿no? Pero eso no te exime de desarrollarte y de hacerlo, incluso aunque la empresa no te lo provea o no seas provisto de estas herramientas, el desarrollarlo, porque si no te estás excusando, ¿no? Estás viviendo no eres víctima del sistema, o sea, ahí es donde tienes conciencia de lo que debes de hacer y de en quién te tienes que convertir en todo caso. Totalmente. Bueno, pues con esto nos despedimos. De verdad les agradecemos profundamente el tiempo que nos brindaron para platicar de esto. Siempre hace falta tiempo, ¿no? O sea, para seguir sacando hebra de los temas. Pero pues sí, ya tenemos que irnos. Yuriana Morgado, Gustavo Rodríguez, muchísimas gracias. Pues a partir de ahora espero que podamos considerarles parte de la familia excluyente. Y pues bueno, a sus equipos también, ¿no? O sea, sabemos que de origen sus liderazgos están alineados con estos valores y nos da pues justo esperanza de que esto en el mundo es viable, ¿no? O sea, como decías, Yuriana, es un desafío,
pero eso no quita todos los beneficios directamente a los espacios de trabajo, a los resultados, ni tampoco los beneficios sociales que también comentaba Gustavo. Y pues listo, les agradecemos muchísimo nuevamente, muy bonita noche y si gustan conectarse el próximo mes para nuestro siguiente conversatorio, siempre serán bienvenidos. Muchas gracias Muchas por la invitación. gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Buenas noches. Bonita noche. Bye bye. Bye. Espérame, déjame quitar la grabación.